Son 4 las causas de cese del Gobierno recogidas en el artículo 101 del texto constitucional, sin apuntar la posibilidad de su ampliación en sede legal. Ello, a diferencia, no olvidemos, de otras disposiciones constitucionales en donde habría operado de forma diferenciada. Recordemos así el carácter mínimo y no tasado de las inelegibilidades e incompatibilidades de diputados y senadores, por citar un ejemplo. En 3 de las causas de cese se hizo con absoluta concrición, al prescribir como consecuencia de la celebración de elecciones generales, dimisión o fallecimiento del presidente. En la 4ª, sirviéndose de una previsión un tanto más genérica, aunque de clara determinación, los casos de pérdida de la confianza parlamentaria previstos en la Constitución. Al hilo de esta última dicción, un sector doctrinal sostuvo la posibilidad de entender de forma amplia los supuestos de pérdida de la confianza parlamentaria, más allá de los casos de moción de censura o cuestión de confianza. La eventual acusación del presidente del Gobierno por traición o cualquier delito contra la seguridad del Estado habría sido la principal reseña en este sentido, mas no única, consecuencia de los requisitos de procedibilidad exigidos, específicamente la necesidad de su aprobación por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso. Por más que en el plano teórico pudiera resultar acertado vincular dicha acusación con la pérdida de la confianza parlamentaria, de la tramitación constituyente se extrae conclusión contraria. El constituyente conscientemente no quiso reconocerle tal condición. Los únicos supuestos a los que la Constitución atribuyó la pérdida de la confianza parlamentaria, determinándose la obligación de presentar la dimisión ante el Rey, son los 2 anteriormente reseñados, moción de censura y cuestión de confianza. Es por ello que todas aquellas situaciones diversas a estas deben resolverse apelando con exclusividad a la suplencia del presidente, cualquiera que fuere el punto de vista que adoptáramos. Cuestión completamente diversa es que se nos pueda antojar una situación ciertamente insatisfactoria o más aún aberrante para algunos supuestos. Continuando con los problemas que subyacen en el carácter claramente tasado de las previsiones constitucionales de supuestos de cese, debemos destacar que la doctrina no solo se ha acogido a un intento de interpretación extensiva de la dicción constitucional a la hora de concretar los supuestos de cese, sino que ha tratado de extrapolar incluso el significado intrínseco de alguna de aquellas previsiones para intentar recoger supuestos similares. Así se ha pretendido respecto de la incapacidad presidencial, citada recurrentemente a tal efecto por su inmediato paralelismo con el fallecimiento. Lógicamente no se trata de aquella incapacidad de carácter meramente transitorio, que se solventaría sin problema alguno mediante una oportuna suplencia, sino la que revistiera carácter permanente, esto es, aquella situación en la que de manera definitiva el presidente del Gobierno no se encuentra en condiciones de ejercitar, por causas físicas o psíquicas, las competencias a él asignadas por razón de su cargo. Carece de importancia ahora abordar la justificación de la desaparición de este supuesto en la definitiva redacción constitucional por obra de la Comisión Mixta, recordemos. Desaparición asentada presuntamente en la dificultad de su concreción y plasmación legal, puesto que lo verdaderamente relevante son las consecuencias del acaecimiento de dicho suceso. Y no parece haber otra que la articulación de la suplencia del presidente incapacitado, ya que la dimensión de las previsiones constitucionales impide la remisión directa al procedimiento del artículo 99 de la Constitución. No existe una conexión directa a los efectos de precisar indefectiblemente, en una perspectiva jurídico-constitucional, no política ni de oportunidad, el nombramiento de un nuevo presidente mediante procedimiento ordinario de investidura. Si se produce, no obstante, la vacancia en el cargo, que provoca, en su más inmediata consecuencia, la suplencia del presidente incapacitado, institución que recogería el testigo de la prorrogatio de funciones al efecto de asegurar la continuidad de la función orgánica pretendida. Nos encontramos ante una previsión completamente insatisfactoria, que no parece que vaya a recibir en el futuro solución diferenciada a su eventual inclusión como supuesto de cese mediante oportuna reforma de la ley del Gobierno. Con independencia de la valoración jurídica crítica que ello nos merecería, por todo lo dicho, no parece que pueda considerarse desencaminada dicha vía, a la vista de lo sucedido en nuestro entorno más cercano. Hemos podido comprobar así en el ámbito autonómico que de las comunidades autónomas que en sede estatutaria no recogieron inicialmente la incapacidad como causa de cese, buena parte de ellas procedieron a incorporarlo en sus respectivas leyes de gobierno, debiendo tenerse en cuenta que incluso algunos de ellos la exclusión estatutaria de tal supuesto había seguido idéntica pauta a la tramitación a la Constituyente. Recordemos que no ha sido, en todo caso, la incapacidad el único supuesto en que una ley de gobierno autonómico ha procedido a ampliar supuestos de cese estatutarios,
ya que así ha sucedido incluso en mayor número en los supuestos de condena penal, incompatibilidad y pérdida de la condición de diputado, especialmente con relación a esta última. Parece claro que la hipótesis de este eventual reconocimiento en sede legal precisaría, en todo caso, en su aspecto material, un procedimiento en el que con total seguridad y respecto de sus órganos decisores se ensamblaran Gobierno y Congreso de los Diputados con mayor o menor poder resolutivo. Por otro lado, debemos destacar que el tratamiento que nuestra Constitución otorga a la totalidad de supuestos de cese en ella recogidos es homogéneo. Solo se prescribe para todos ellos la necesaria continuidad en funciones del Gobierno cesante hasta la toma de posesión del siguiente Gobierno, sin reseña adicional alguna según las circunstancias propiciadoras del cese. No se distingue así, en función del presupuesto originador del mismo, ni la composición de este órgano colegiado, ni su ámbito de actuación, ni ninguna otra cuestión diferenciada. El hecho de que esta prescripción pudiera causar sorpresa en primera instancia por la diversa naturaleza de los supuestos en cuestión, y más aún porque la praxis política muestra enormes diferencias dentro de un mismo supuesto genérico de cese, no resulta a fin de cuentas tan extraña. Es claro que se trata de cuestiones que carecía de sentido reflejar constitucionalmente, reservándose para su posterior desarrollo legal, caso de que así se considerara oportuno finalmente. Ahora bien, dicha homogeneidad, así como esa ausencia de limitaciones concretas, ha suscitado razonables dudas acerca de la constitucionalidad de las limitaciones que de manera expresa se pudieran introducir, y así se han hecho, normativamente, cuestionándose hasta qué punto puede el legislador establecer limitaciones cuando la Constitución no prevé nada al respecto. Se trata, en todo caso, de una cuestión que no puede responderse en abstracto, ya que su resolución dependerá o provendrá de las propias limitaciones que se traten, en conjunción con la finalidad perseguida para dicho periodo. No serían aceptables aquellas que hicieran inútil o dejaran vacía la continuidad. Imaginemos la prohibición de la aprobación de un decreto ley en supuestos de extraordinaria y urgente necesidad. Las eventuales restricciones a un gobierno en funciones tienen como límite aquella finalidad pretendida. Sí resultaría posible contemplar, por el contrario, otro tipo de limitaciones. Operando de esta manera, ni se priva en modo alguno al órgano gubernamental de sus características propias de origen constitucional, ni se desvirtúa la prescripción de la continuidad en funciones. En la senda de la homogeneidad prescrita en el precepto constitucional, la Ley del Gobierno 50/97 no ha considerado oportuno diferenciar entre los supuestos de cese, más que con relación a la previsión de una específica limitación competencial, la celebración de elecciones generales a los efectos de determinar la suspensión de las delegaciones legislativas concedidas. Las comisiones delegadas del Gobierno se regulan como órgano colegiado del mismo, como un órgano colegiado del Gobierno al lado del Consejo de Ministros, que también es configurado como tal en la ley del Gobierno, pero unas comisiones delegadas del Gobierno y otro Consejo de Ministros no son en modo alguno equiparables. Las comisiones delegadas del Gobierno, si se nos permite jugar con las palabras, son comisiones, sí, son delegadas también porque precisamente actúan por delegación del Consejo de Ministros y no son gobierno como tal. En principio porque son contingentes, a diferencia del Consejo de Ministros pueden existir o no en función del gobierno que trace el presidente. La ley contempla su existencia pero no la exige, por tanto en función de la capacidad de dirección presidencial del propio presidente existirán o no unas u otras o con unas competencias u otras. En realidad también o tampoco se puede decir que sean como tal gobierno o gobierno en sentido propio, porque de ellas forman parte los ministros, sí, que son gobierno, pero también una serie de órganos de carácter administrativo, los llamados órganos directivos de la administración, y por tanto subsecretarios, directores generales o secretarios generales técnicos, que como sabemos no son como tal gobierno, por tanto esto excluye la calificación de una comisión delegada de gobierno como gobierno en sentido propio. En realidad esto es una cuestión más formal que de otro tipo, porque las comisiones delegadas del Gobierno sí que son esenciales para el funcionamiento del mismo. La ley, hemos dicho, las prevé, y el hecho de que existan o no cuántas su composición en funcionamiento depende del decreto del Consejo de Ministros que las aprueba a propuesta del presidente del Gobierno. El decreto que establece, que regula las actuales, las que existen hoy en día, es del 13 de diciembre de 2011, por tanto
el Gobierno las estableció apenas constituido como tal en su primer o segundo Consejo de Ministros, es un decreto del 30 de diciembre de 2011 que prevé que haya varias comisiones delegadas del Gobierno. Dos que se caracterizan porque es el propio presidente el que las preside. Normalmente es una función que corresponde a un ministro, pero en este caso, por razones de la propia composición del presidente, del gobierno, que decía el presidente, por razones de evidentes razones políticas, las preside el presidente del gobierno, para la redundancia. Se trata de la Comisión Delegada para las Situaciones de Crisis, el famoso Gabinete de Crisis, y la Comisión Delegada para Asuntos Económicos. Se entenderá, por tanto, esta preponderancia dentro del Gobierno que se les asigna. Luego existen otras para asuntos de inteligencia, de igualdad, de asuntos culturales y de política científica y tecnológica. El Real Decreto que las crea establece exactamente cuáles son sus funciones y cómo funcionan, y la ley poco más establece de ellas. Establece un régimen por analogía con el Consejo de Ministros de carácter secreto de sus deliberaciones, y también que existe un acta que custodia el Secretario de Gobierno. Entendemos que un acta en el que también consta escuetamente el lugar de celebración, las relaciones asistentes, la fecha y los acuerdos adoptados. Pero de lo que hemos explicado hasta aquí, no queremos dar la impresión de que las comisiones delegadas del Gobierno, no siendo Gobierno en sentido propio, no son importantes, porque al revés del propio decreto de estructura y de la propia previsión legal, que aunque de modo contingente, porque puedan existir o no, el hecho es que las prevé, deducimos que son esenciales para el funcionamiento del Gobierno, porque tienen una tarea básica de agilización, de descarga de la tarea fundamentalmente de coordinación entre ministerios que coinciden en un espacio de actuación. Pensemos en economía, industria y trabajo, o en justicia interior en su caso, en fin, en ministerios que comparten un determinado ámbito material en sus actuaciones, y es esencial porque el hecho de que haya una eficaz coordinación en estas comisiones delegadas depende que se descargue de esta tarea, que si no deberían acometer otros órganos igualmente esenciales en el funcionamiento de un gobierno, como el Consejo de Ministros o la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, que de otro modo, lejos de tener que además de tener que asumir estas tareas de coordinación, se verían incluso perjudicados por el déficit o por las dificultades de coordinación de este ámbito más transversal. Por tanto, Comisión Delegada del Gobierno, establecida como órgano colegiado del Gobierno contingente, es habitual que existan por esta tarea esencial de agilización y desconcentración de la dinámica del Gobierno. El Consejo de Estado es el principal órgano asesor del Gobierno. Es un órgano constitucional que se prevé en el artículo 107 de la Constitución y que se desarrolla en una ley orgánica, la Ley Orgánica 3/80, que sufrió una importante reforma en el año 2004. Estamos, como hemos dicho, ante un órgano de naturaleza asesora o consultiva, que tiene una importante tradición en España y en otros países de nuestro entorno, y que responde a la idea de colocar a un órgano formado por expertos, especialistas, como órgano de apoyo al Gobierno en la toma de las decisiones que le corresponden. Aunque la Constitución lo define como el supremo órgano asesor del Gobierno, el Consejo de Estado también desempeña sus tareas para otras administraciones públicas y para los poderes ejecutivos de aquellas comunidades autónomas que no posean un órgano asesor de esta naturaleza. La organización del Consejo de Estado es acorde con su función, la función hacia el órgano, es el dicho. De manera que, puesto que se trata de diseñar, construir un órgano que sirva de asesor, de apoyo al Gobierno, la composición y la organización de este órgano tiene que responder a esa finalidad, a esa función. El Consejo de Estado está formado por un grupo de consejeros que se ordenan en tres categorías: consejeros permanentes, electivos y natos. Los consejeros permanentes y los electivos son elegidos por el Consejo de Ministros, es decir, por el Gobierno, pero
tienen que ser elegidos necesariamente entre personas que hayan desempeñado determinados cargos dentro de la estructura del Estado, del organigrama del Estado, cargos que les han permitido adquirir el conocimiento y la experiencia necesaria para poder asesorar al Gobierno. Entre estos cargos figuran, por ejemplo, el de diputado, senador, presidente autonómico, ministro, magistrado del Tribunal Constitucional, etc. La diferencia entre los consejeros permanentes y los electivos es la duración de su cargo. Los consejeros permanentes, como su nombre indica, son inamovibles en el cargo, mientras que los electivos tienen un mandato de 4 años. En tercer lugar están los consejeros natos, que son aquellos que pasan a formar parte del Consejo de Estado por razón del cargo que ocupan. Es lo que ocurre, por ejemplo, con el fiscal general del Estado, con el jefe del Estado Mayor de la Defensa, con el gobernador del Banco de España y con otras autoridades similares. Y consejeros natos son también los expresidentes del Gobierno. Este conjunto de consejeros se apoya a su vez en la labor que realizan los letrados del Consejo de Estado, un cuerpo de expertos juristas al que se accede a través de un duro concurso-oposición. Las competencias de este órgano, como hemos indicado al principio, son de naturaleza asesora. Este órgano informa, propone, pero nunca decide. Los informes que realiza el Consejo de Estado contienen juicios a partir de las propuestas que presenta el Gobierno, propuestas de anteproyectos de ley, propuestas de reglamentos, propuestas para la firma de tratados internacionales, etc. El juicio que hace el Consejo de Estado, y esto es muy importante, es siempre un juicio jurídico. La labor del Consejo de Estado es verificar que la propuesta que hace el Gobierno se adecúa al orden constitucional y al orden legal. En la opinión que expresa el Consejo de Estado se puede incluir también un juicio de oportunidad, si así lo solicita el órgano que hace la propuesta o si el Consejo de Estado así lo considera necesario. Y por último hay un juicio de eficacia, puesto que es labor también encomendada al Consejo de Estado buscar siempre la mayor eficacia de la Administración. Las opiniones del Consejo de Estado se emiten a través de lo que llamamos dictámenes del Consejo de Estado. Tienen en unos casos carácter facultativo y en otros casos carácter obligatorio, según establezca la ley, y siempre son de carácter no vinculante. Además de la labor de emisión de informes, a partir de las propuestas que haga el Gobierno o la Administración, el Consejo de Estado tiene también atribuida otra tarea, que es la realización de estudios, informes o memorias sobre materias que sean de interés, que puede ser realizarse a propuesta del Gobierno o por iniciativa propia. Esta es una competencia que se incorpora en la reforma del año 2004 y que se realiza siguiendo el modelo del Consejo de Estado francés. Y una tercera competencia es la realización de propuestas legislativas y propuestas de reforma constitucional. También es una competencia nueva que se incorpora en el año 2004 y en parte también siguiendo el modelo francés. Por último, en cuanto al funcionamiento de este órgano, se trata de un órgano colegiado y las reglas de funcionamiento y organización interna son las típicas, las que definen a este tipo de órganos. Existe un presidente elegido por el Gobierno y el Consejo funciona en pleno, en comisiones, la comisión permanente, la comisión de estudios, en secciones, en grupos de trabajo. El trabajo se elabora desde la sección, se eleva a la comisión o al pleno y allí las decisiones se adoptan a través de votaciones y por el sistema de mayorías. Consejo de Ministros es en realidad gobierno. En nuestro ordenamiento no es posible diferenciar las dos figuras, gobierno y Consejo de Ministros. Al menos no es posible a día de hoy, tal como se ha regulado
el gobierno. Históricamente, el Consejo de Ministros hunde sus raíces en las monarquías constitucionales del siglo XIX, que atribuían, como es sabido, el poder ejecutivo al rey, quien a su vez se rodeaba de una serie de asesores, de personas de confianza, que raramente tenían reflejo constitucional. La Constitución no solía preocuparse de ellos, no solía contemplarlos, y cuando lo hacía los concebía simplemente como un apéndice del monarca. Con la evolución de estas monarquías a las actuales monarquías parlamentarias de las democracias constitucionales se produce, como es sabido, un traslado del poder ejecutivo, del monarca, que reina pero no gobierna, a un nuevo órgano constitucional que es quien asume el poder ejecutivo. Este órgano constitucional, el gobierno, es además mucho más que un poder ejecutivo en el sentido tradicional del término. No es un mero ejecutor de las decisiones de otros, de las decisiones parlamentarias, sino que tiene una extraordinaria capacidad de impulso político, de propuesta política, de iniciativa, del llamado indirizzo político, que lo convierte en el director de un país, dicho rápidamente. Nuestra Constitución regula casi de un modo indistinto Consejo de Ministros y Gobierno, aunque en realidad el artículo 98 de la Constitución establece que son miembros del Gobierno el presidente, los vicepresidentes si los hay y los ministros, añadiendo que también pueden formar parte del Gobierno los demás miembros que establezca la ley. Lo que sucede es que la ley del gobierno, la ley del año 97, decide configurar un gobierno de pequeñas dimensiones, estableciendo el límite de lo que es gobierno y de lo que no lo es en el listón de los ministros. Por debajo de ellos, por tanto, no estamos ante gobierno, estamos ante otra cosa que veremos es más bien administración, aunque con muchos aspectos en común. Por tanto, la Constitución procede a atribuir las distintas facultades, la ampliedad de facultades que corresponde a un gobierno en una actual democracia constitucional, indistintamente al Consejo de Ministros o al Gobierno. Así sucede cuando se reconoce la iniciativa legislativa, en exclusiva cuando se trata de los presupuestos generales del Estado, o la potestad reglamentaria, o la deliberación previa a acordar la disolución del Parlamento o plantear una cuestión de confianza, que son atribuciones propias del presidente del Gobierno, o incluso cuando le concede la potestad de declarar los estados de alarma o excepción. Además, la ley del Gobierno, con una minuciosidad evidente, pasa a asignar al Consejo de Ministros una serie de funciones propias de un órgano de esta característica, definido en la ley de gobierno como un órgano colegiado de gobierno. Por tanto, ahí vemos que, por ejemplo, tiene funciones de emisión de deuda pública o negociación de los tratados, pero lo importante también es que existen otras leyes en el ordenamiento que puntualmente y en función del sector que regula le asignan otras funciones. Por citar una emblemática, podemos mencionar la concesión del indulto, que se atribuye en la ley correspondiente al Consejo de Ministros. En el Consejo de Ministros, por tanto, hay una evidente manifestación del principio colegial del Gobierno, pero no nos podemos olvidar de la influencia decisiva que el principio presidencial tiene en él, como tiene por lo demás en el resto de Gobierno, de configuración del Gobierno. No solo porque evidentemente el presidente delimita el Consejo de Ministros estableciendo cuántos departamentos ministeriales, por tanto cuántos ministros hay y quiénes son sus titulares, sino que más puntualmente es quien convoca al Consejo de Ministros, lo preside y además fija el orden del día, lo que equivale en términos políticos a fijar la agenda política. El Consejo de Ministros se preside, como he dicho, por el presidente del Gobierno y tiene una serie de órganos de apoyo. Bueno, el secretario es el ministro de Presidencia y tiene una serie de órganos de apoyo, el secretariado de Gobierno, que hace funciones básicamente burocráticas de preparación del Consejo de Ministros, y la comisión delegada de secretarios de Estado y subsecretario, que analizamos en otra voz de este proyecto,
que tiene también un papel decisivo, puesto que va filtrando las decisiones que realmente, de las que realmente conoce el Consejo de Ministros. Así, el índice verde, por ejemplo, son los asuntos que en esta Comisión de Niveles 2 de Gobierno pasan sin grandes discrepancias y que, por tanto, permiten una lectura mucho más rápida, por no decir meramente de trámite, en el Consejo de Ministros, a diferencia de lo que sucede con el índice rojo, que son los asuntos que realmente plantean problemas. Las deliberaciones del Consejo de Ministros son secretas. La conculcación de esta reserva está tipificada como delito en el Código Penal y del Consejo de Ministros se levanta un acta muy escueta, la ley dice, en la que constan exclusivamente las circunstancias del tiempo y el lugar en el que se ha celebrado, los asuntos que se han acordado y la relación de asistentes. Y poco más nos dice la ley del Consejo de Ministros. Normalmente la tarea más burocrática o previa o de preparación de informes, más administrativa, la carga administrativa que es santa de preparación de un Consejo de Ministros, se regula en una instrucción, la actual es de abril del año 2012, una instrucción de 2012 de tramitación de asuntos en el Consejo de Ministros, comisiones delegadas, etc. Pero fuera de este marco normativo es esencial la costumbre y el principio de dirección presidencial. Por ejemplo, los consejos de ministros se suelen celebrar los viernes en el Palacio de la Moncloa, que es la sede de gobierno, pero nada impide que tengan lugar otro día o en otra ciudad. Habitualmente se llaman consejos extraordinarios cuando realmente no lo son. Es habitual que haya un periodo de vacaciones, pero si el presidente decide convocar un consejo de ministros por razones de interés político, de necesidad de dirección del país, lo hará. Y es habitual también, aunque no está establecido en ninguna norma, que haya una mínima referencia, se llama así en el argot, referencia al Consejo de Ministros, que se cuelga en la web institucional y se distribuye en la prensa, en la que se explican los acuerdos de gobierno, del que también suele dar cuenta el ministro que asume las tareas de portavocía. Desde hace años, además, es el ministro, en este caso actual, la ministra de la Presidencia, porque son personas que conocen bien los acuerdos, el elenco de acuerdos adoptados y cuál es la naturaleza, es decir, tienen la visión más panorámica del gobierno. La defensa nacional es una función esencial del Estado que se atribuye al Ejecutivo y que lo que pretende es garantizar la seguridad de los ciudadanos y la propia existencia del Estado frente a las amenazas que éste pueda recibir. En este sentido, es evidente que la defensa nacional depende principalmente de la actuación de las Fuerzas Armadas, pero sería incorrecto identificarla únicamente con el ámbito estrictamente militar. La defensa nacional es un concepto mucho más amplio. Alcanza también una perspectiva civil, de manera que la defensa se proyecta sobre actuaciones tales como la investigación, la política económica, las relaciones internacionales, etc. Es decir, defensa nacional es un concepto dinámico. ¿En qué va a consistir la defensa nacional y cuáles son las líneas de actuación en esta defensa? Es algo que tiene que decidir el presidente del Gobierno y lo hace a través de la Directiva de Defensa Nacional. Si nos centramos en lo que dice la Constitución, para hablar de defensa nacional es evidente que nos tenemos que fijar en lo que dispone el artículo 30. Ahí leemos que los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España. Pues bien, dentro de este precepto tenemos en cierta medida ese dualismo que he apuntado antes sobre el ámbito civil y el ámbito militar de la defensa. En primer lugar, en el artículo 30 se remite a la ley la definición de cuáles son las obligaciones militares de los españoles. Es conocido por todos que hasta 1999 la principal obligación que tenían los españoles con respecto a la defensa era la realización del servicio militar obligatorio por parte de los varones y en el momento de cumplir la mayoría de edad. Por su parte, la participación de las mujeres en el ámbito de la defensa se limitaba a una posible movilización, si así fuera necesario, para hacer frente a una amenaza efectiva. Bueno, esta obligación de defensa también es sobradamente conocido que tenía como contrapunto el derecho a la objeción de conciencia, de manera que el individuo podía alegar causas ideológicas, religiosas, éticas o de cualquier otra índole y cambiar su obligación militar por una prestación social que no requiera el manejo de armas.
Con la profesionalización de los ejércitos, la prestación obligatoria militar desapareció. Eso no significa, sin embargo, que los españoles estén desprovistos ahora de obligaciones militares. Las obligaciones militares permanecen bajo la figura de los llamados reservistas obligatorios. Es decir, cuando así lo requiera la defensa nacional, la ley de la carrera militar permite que el gobierno movilice a los españoles y españolas de entre 19 y 25 años para hacer frente a una amenaza efectiva. Ahora bien, esta potestad del gobierno, como es imaginable, está muy limitada. Por una parte, el gobierno va a tener que acreditar que la amenaza es de tal entidad que no es posible combatirla con las fuerzas que tiene en activo y con aquellos ciudadanos que se han presentado voluntarios en ejercicio de su derecho a defender a España. Por otra parte, además, va a necesitar una autorización del Congreso de los Diputados. Finalmente, es evidente también que estos reservistas obligatorios van a tener o van a ser titulares de su derecho a la objeción de conciencia, de manera que van a poder solicitar su participación en una organización social de interés general que no requiera el manejo de armas. Frente a estos contenidos puramente militares, el artículo 30, en su apartado 4, reconoce esta perspectiva civil de la defensa y así habilita al legislador para que imponga las obligaciones o prestaciones civiles que sean necesarias en casos de calamidad pública, catástrofe o grave riesgo para la seguridad. De este modo, la propia Constitución está recogiendo esta idea que apuntaba al principio, de que la defensa no es algo que corresponda única y exclusivamente a los ejércitos, sino que es algo que corresponde a todos los ciudadanos. Todos los ciudadanos españoles deben contribuir a la defensa en la medida en que ésta no persigue solo la soberanía e independencia de España, sino que tiene una relación o una conexión evidente con su propia prosperidad o intereses particulares. La administración civil y militar, y tenemos que añadir la defensa del Estado, son funciones atribuidas al Gobierno por el artículo 97 de la Constitución, que las atribuye al Gobierno justo después de haberle asignado el poder de dirección política, dirección de la política interior y exterior. Y la secuencia no es casual. Cuando la Constitución atribuye al Gobierno la dirección de la política interior y exterior, por tanto la primera de las funciones, en realidad está configurando al Gobierno como un órgano constitucional titular del Poder Ejecutivo, pero mucho más que ejecutor de decisiones ajenas, de decisiones parlamentarias ajenas. Lo configura como un órgano dotado de una capacidad de iniciativa, de impulso, de transformación del indirizzo político. Y lo que hace a continuación, cuando asigna la tarea de la administración civil y militar, es dotarle del instrumento que le permite hacerlo, que le permite llevar a cabo esta capacidad activa de dirigir la transformación, dirigir los cambios, dirigir la sociedad. Sin entrar a deslindar qué es gobierno, qué es administración, hasta dónde llega uno, dónde empieza otro, vamos a convenir que son cosas distintas pero relacionadas entre sí. Y uno de los puntos en los que se relacionan es precisamente este. Con la dirección de la administración civil y militar, lo que hace la Constitución es conectar la estructura burocrática permanente que garantiza el buen funcionamiento ordinario del Estado, o sea, la administración, con el principio democrático, con la legitimidad democrática de la que goza el Gobierno. Esto es así porque la Administración, de acuerdo con el artículo 103 de la Constitución, es una estructura estable, autónoma e independiente que funciona con los propios principios rectores o principios directores. Actúa con el principio de eficacia, de desconcentración, descentralización, de descoordinación y sirve con objetividad a los intereses generales en cumplimiento de la ley. Este carácter autónomo e independiente que le viene de actuar con sometimiento a la ley y servir con objetividad a los intereses generales del Estado no pueden convertir, sin embargo, a la Administración en un mundo aparte dentro del cosmos democrático. La Constitución la conecta, por tanto, con el principio democrático, garantizando que prevalezca en ella la visión política de la mayoría, por tanto también el interés general,
y no los intereses corporativos que de otro lado serían los que primarían, como lo hacen siempre en una estructura organizativa de la entidad, de la administración, si no hubiera esta conexión. El gobierno conecta, por tanto, la administración con el principio democrático, fijando qué es el interés general al que debe servir objetivamente, sin perjuicio además de que en su capacidad de iniciativa, de dirección de la mayoría política, fije cuál es el sentido de la ley a cuyo cumplimiento está sometida la administración. Esto, en pocas palabras, significa también o básicamente que el gobierno tiene una gran capacidad de nombramiento de los órganos directivos, que es algo esencial para garantizar que las decisiones que se adoptan en el plano político, más de gobierno, llegan con su fuerza transformadora y de innovación a la sociedad a la que se dirigen, a los ciudadanos, a sus destinatarios. Y esto solo se consigue a través de la cadena de mando y de toma de decisiones en la aplicación de la ley que proporciona la estructura administrativa. Por tanto, sin administración, el gobierno no podría llevar a cabo su cometido de impulso político, de indirizzo político. Esta vinculación con el principio democrático adquiere muchísima más fuerza expresiva, mayor calado democrático en el caso de la administración militar. Hasta ahora hemos esbozado algo de la administración civil, pero la Constitución es absolutamente clara cuando subordina la actuación del ejército y también de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en el artículo 104 de la Constitución, a la legitimidad democrática del gobierno. Como reacción lógica, nuestra triste experiencia histórica trata de garantizar que el ejército y las fuerzas armadas no van a actuar con independencia o sin sometimiento a ningún poder democrático. El presidente del gobierno tiene una extraordinaria capacidad de dirección en este ámbito. La Ley de Defensa Nacional del año 2005 le atribuye expresamente la dirección de la política de defensa nacional, aunque compatibilizándolo, por supuesto, con el carácter simbólico que corresponde al rey en su condición de jefe supremo de las Fuerzas Armadas, pero combinándolo con algo importante que vincula, o sea, que compensa esta extraordinaria capacidad, esta extraordinaria influencia del principio de dirección presidencial con el inevitable principio democrático de actuación democrático directo, en el sentido de la capacidad de dirección de la defensa nacional del presidente del gobierno ya no es casi extraordinaria, sino que en algunos ámbitos de trascendencia para la vida nacional, como es, por ejemplo, el envío de tropas españolas al exterior, se exige, a diferencia de lo que sucedió durante muchos años, la intervención del Parlamento, se exige la aprobación del Parlamento. El artículo 97 de la Constitución, que encabeza el título cuarto, establece que el Gobierno dirige la política interior y exterior, la administración civil y militar y la defensa del Estado. Esta potestad de dirección política se relaciona con una serie de facultades concretas que tienen que ver con la intervención del Gobierno en el funcionamiento del Parlamento, como la facultad de proponer la disolución del Parlamento, en la intervención en la composición de otros órganos constitucionales, como puede ser el nombramiento de 2 magistrados del Tribunal Constitucional, un papel destacado del Gobierno en el ejercicio de la función legislativa a través de la presentación de proyectos de ley y de la facultad presupuestaria. Y el Gobierno también interviene en el funcionamiento de las comunidades autónomas, pueden verse las atribuciones de control en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y ejerce facultades con un marcado contenido político, como la autorización de la celebración de un referéndum o la presentación de una iniciativa de reforma constitucional. Esta facultad de dirección política o esta idea de dirección política ha sido recogida también en algunas sentencias en relación con el control de la discrecionalidad política del Gobierno. Así, por ejemplo, la Sala Tercera del Tribunal Supremo emplea el concepto de actos de dirección política en las sentencias sobre los papeles del CSID. Claramente son 3 sentencias de 4 de abril de 1997 relacionadas con la facultad del Gobierno para clasificar información como secreta. También en esta sentencia se utiliza el concepto controvertido de acto político. Otro ejemplo de sentencia en la que se utiliza o en la que se hace alusión a la dirección política del Gobierno es la sentencia del Tribunal Constitucional 68-2007 de 28 de marzo. En este caso, en relación con el control
de esta extraordinaria y urgente necesidad de los decretos leyes. En un ámbito distinto, que es el de la delimitación del alcance de las atribuciones del Gobierno, el Tribunal Constitucional, en otra sentencia, la 234/2000, de 3 de octubre, también cita este término, dirección política. Esta sentencia es un conflicto de atribuciones entre el Gobierno y el Senado en relación con los límites que tiene el Gobierno en el ejercicio de la facultad de declarar urgente la tramitación de un proyecto de ley en el Senado. Estas alusiones a la dirección política, tanto en la Constitución como en la jurisprudencia, hay que relacionarlas con las posiciones doctrinales sobre la formalización de la posición del Gobierno en nuestro sistema. Tomaré dos trabajos que han tenido una gran influencia. El primero, de Ignacio de Oto, La posición constitucional del Gobierno, publicado en Documentación Administrativa número 188 de 1980. En este importante artículo, Ignacio de Oto destaca que la actividad del Gobierno está sometida al derecho y, por lo tanto, marca distancias entre la posición constitucional del Gobierno en nuestro sistema con las teorías sobre la función del Gobierno propias del derecho público alemán durante la época del Imperio y francés durante la época de la Tercera República. Destaca también que la dirección política es una actividad que puede desarrollarse a través de diferentes funciones jurídicas. Para Ignacio de Oto, la dirección política no sería una función aparte, en el mismo nivel que la función legislativa o la función ejecutiva. No es posible definir la función del Gobierno en términos materiales y contraponerla con las funciones tradicionales. La tarea de dirección política es una función de carácter político que puede desarrollarse a través de distintas competencias o potestades jurídicas, como puede ser la presentación de un proyecto de ley, la aprobación de un decreto ley o otra serie de facultades o competencias que ostenta el Gobierno, como por ejemplo la potestad reglamentaria. Y esta tarea de dirección política puede desplegarse no solo por el Gobierno, sino también por el Parlamento, como demuestra la teoría del indirizzo político en la doctrina italiana. Y, en tercer lugar, Ignacio de Oto trata de superar la idea de un poder ejecutivo subalterno del Parlamento o del monarca. El Gobierno es un órgano autónomo, no sometido a las indicaciones del Parlamento, aunque sí a su control. Le corresponde al Gobierno una posición directiva, por más que en el ejercicio de esta posición directiva necesite la colaboración del Parlamento. Otro trabajo importante es el libro de Javier García Fernández, El Gobierno en acción, publicado por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales en 1995. En este libro, Javier García Fernández emplea el concepto de acción de gobierno, al que atribuye valor en el plano científico y de legitimación democrática. Estudia las primeras formulaciones doctrinales sobre la acción del gobierno en Francia y en Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial, destacando el libro sobre la reforma gubernamental de Leon Blum. Y destaca una serie de elementos que caracterizan la acción del gobierno. Finalismo, que esta función es atribuible a los órganos a los que se imputa responsabilidad política, una actividad libre dentro del marco constitucional, en sus fines, en sus contenidos y relativamente en sus formas, que obedece a impulsos no reglados fundados en juicios de valor, sin actuar al margen del derecho, a través de fases sucesivas, con posible intervención administrativa, juridificable mediante normas con rango preferiblemente legislativo y, por último, una actividad jurisdiccionalmente fiscalizable. Las Fuerzas Armadas son una organización esencial para la defensa del Estado y tienen su origen en el monopolio estatal del uso de la violencia. Es cierto que la defensa nacional tiene una perspectiva mucho más amplia que el ámbito puramente militar, pero es del todo evidente que el ejército es un instrumento básico, un instrumento esencial para hacer frente a aquellas amenazas que de un modo más directo, más efectivo, podían poner en riesgo la propia existencia del Estado. En consecuencia, no puede extrañar que la Constitución dedique un artículo, su artículo 8, a definir cuáles son los rasgos esenciales de las Fuerzas Armadas. Dentro del artículo 8 de la Constitución, incluido, por tanto, en el título preliminar, vamos a encontrar tres contenidos relativos a nuestras Fuerzas Armadas. En primer lugar, la Constitución define de manera exacta cuál es la composición de las Fuerzas Armadas
y lo hace reservando el término Fuerzas Armadas únicamente a los ejércitos que existen en nuestro país. Las Fuerzas Armadas españolas están integradas exclusivamente por el Ejército de Tierra, por la Armada y por el Ejército del Aire. La claridad no ha impedido, es cierto, que haya existido, sobre todo al comienzo de la andadura constitucional, un cierto debate sobre cuál es la posición de la Guardia Civil, tanto que la Guardia Civil se suele definir como un instituto armado de naturaleza militar. Bien, hoy en día el debate está ciertamente superado. La Guardia Civil no forma parte de las Fuerzas Armadas, sino que es un cuerpo de seguridad del Estado. Es decir, la Guardia Civil lo que pretende es garantizar los derechos y libertades del individuo, y lo hace desde su subordinación al Ministerio del Interior. Ahora bien, es cierto que en tanto que es un instituto de naturaleza militar, en determinados casos, en concreto cuando hay un riesgo bélico o cuando se produce un estado de sitio, la Guardia Civil va a pasar a depender orgánicamente del Ministerio de Defensa. El segundo de los contenidos que establece el artículo 8 en relación con nuestras Fuerzas Armadas es el de sus funciones. El constituyente reservó a nuestros ejércitos las funciones tradicionales de estos. En primer lugar, las Fuerzas Armadas españolas tienen que garantizar la soberanía e independencia de España. ¿Frente a qué? Pues lógicamente frente a las amenazas exteriores que pudiera recibir nuestro país. Segunda función de las Fuerzas Armadas será el aseguramiento, la defensa de la integridad territorial del Estado. En este caso, ya no estaríamos hablando de una amenaza externa, sino que estaríamos frente a un riesgo puramente interno, nacido en el seno del territorio español. Por último, el artículo 8 encomienda una función bastante genérica, pero de primer orden, como es la defensa del orden constitucional. En cualquiera de estos tres casos, de estas tres funciones, ya sea la defensa de la integridad territorial, la defensa de la independencia de España o la defensa del orden constitucional, no podemos perder de vista que no estamos hablando de funciones autónomas. Es decir, las Fuerzas Armadas no pueden actuar de motu propio para llevar a cabo cualquiera de estas misiones, sino que su utilización dependerá única y exclusivamente del Parlamento o, más comúnmente, del Ejecutivo. Ligado con esta idea, tenemos el último contenido constitucional relativo a las Fuerzas Armadas, y es el propio de su organización. El constituyente remitió a una ley orgánica la organización básica de las Fuerzas Armadas, de tal manera que impuso únicamente al legislador un límite bastante general como es el respeto a los principios constitucionales. Este límite, que ya digo es bastante general, bastante etéreo, lo cierto es que tiene un contenido efectivo. La previsión de que deben respetarse los principios constitucionales limita al legislador de manera clara, concisa, en cuanto a al menos dos aspectos. Por una parte, va a impedir que el legislador ponga fin a la subordinación de las Fuerzas Armadas con respecto de la autoridad civil. Las Fuerzas Armadas definidas en la Constitución de 1978 son administración militar y como tal están integradas orgánicamente dentro del Ministerio de Defensa, por lo que tendrán que seguir aquellas instrucciones que les dé el ministro del ramo o el presidente del Gobierno. Y ello sin perjuicio de que la propia Constitución reconozca una función ciertamente simbólica de mando supremo de las Fuerzas Armadas al monarca. Por otra parte, el segundo gran límite que se puede derivar de los principios constitucionales tiene que ver con la juridicidad de este órgano. Es cierto que las Fuerzas Armadas requieren unas dosis de jerarquía y de disciplina que puede distorsionar en cierta medida cuál es el régimen de sus miembros. Ahora bien, lo que no les da al legislador es establecer un régimen completamente separado del propio de los ciudadanos, de tal modo que la jerarquía y la disciplina pueden introducir modulaciones, pero no excepciones. En este difícil equilibrio, las Fuerzas Armadas españolas cuentan con una jurisdicción propia, la jurisdicción militar, tienen también un código penal propio y un régimen disciplinario específico. Cierra este sistema relativamente especial de las Fuerzas Armadas un régimen limitado de derechos fundamentales, de tal manera que los miembros de las Fuerzas Armadas no van a tener derechos comunes de los ciudadanos como puede ser la sindicación o la huelga.
El artículo 101 del texto constitucional establece las previsiones relativas al cese del Gobierno y su permanencia en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno. Fueron dos las perspectivas que parecieron superponerse en el ánimo del constituyente al abordar el problema de la sucesión entre gobiernos, el criterio técnico de no recargar las disposiciones constitucionales con la previsión del estatuto de un gobierno cesante y sus dudas sobre la regulación de determinados supuestos de cese que pudieran exponer a voluntades partidistas al órgano gubernamental, esencialmente la incapacidad presidencial, como bien han apuntado los profesores Miguel Satrústegui y Fernando Santaolalla. Ello no se contradice con el hecho de que este artículo pueda enmarcarse en los esfuerzos de ingeniería constitucional con que se pretendió la obtención de una mayor estabilidad gubernamental y que se encuentra en la línea del parlamentarismo racionalizado, aunque como estos mismos autores señalaron, no puede decirse que este artículo cumpliera completamente con este propósito ordenador, porque dejó irresueltos bastantes problemas jurídicamente relevantes. Como se desprende de la tramitación constituyente, la opción de la continuidad del órgano gubernamental a través de la configuración instrumental de la prorrogatio, instituto surgido en la Roma antigua para habilitar la continuidad del magistrado cesado y utilizado primigeniamente con ocasión de las campañas militares, fue un instituto adoptado desde el primer momento sin discusión parlamentaria de ningún tipo. De esta manera, y por más que los debates constituyentes sí resulten de utilidad para la comprensión de otras perspectivas, por ejemplo, la voluntaria exclusión que se produjo respecto de determinados supuestos de cese, concretamente la incapacidad, y la acusación penal por determinados delitos contra el presidente, no puede extraerse de los mismos conclusión definitiva alguna sobre la adopción de esta previsión de continuidad dentro de nuestro ordenamiento, y menos aún de la eventual afección de su ámbito de actuación. Ya en el anteproyecto de Constitución remitido a las Cortes venía establecido de la manera que sería aprobado finalmente, no sufriendo modificación en su identidad sustancial durante la posterior tramitación, salvo en lo referente al aspecto de la composición gubernamental a los efectos de distinguir entre los supuestos de cese, cosa finalmente no acontecida. Podrían apuntarse diferentes justificaciones acerca del porqué de la opción acogida con relación a la necesidad de la permanencia en funciones, si bien a nuestro parecer resulta clara. Nos encontramos ante un principio general de derecho público que resulta ser la fórmula menos problemática de solventar todas aquellas cuestiones que la discontinuidad gubernamental pudiera generar. Ello sin necesidad de acudir a otros recursos más artificiosos que en todo caso siempre resultarían complementarios de aquel, so pena de provocar un vacío de poder, como la creación de un nuevo órgano diferenciado con carácter provisional para determinados supuestos. Recordemos en este sentido, por ejemplo, el contenido de una de las enmiendas presentadas en su momento en el Senado. De todo ello fue consciente el constituyente, ya que sin poder llegar a afirmarse que asumió acríticamente un principio que le impidió ir más allá de su contorno formal, lo que resulta claro es su convencimiento de que nos encontramos ante una previsión de la que no podía prescindirse. En lo que hace referencia a su duración temporal, abordados los supuestos de cese, hay que señalar que la actuación de un gobierno en funciones se desenvuelve en su generalidad en un periodo de tiempo presumiblemente breve, aunque no existe constancia del exacto momento en que se producirá el traspaso de poderes. Depende este de múltiples factores que pueden alargar o imposibilitar temporalmente la investidura del nuevo gobierno. El dies ad quem de la prorrogatio resulta indeterminado, certus an, incertus quando. A grandes rasgos podemos encontrarnos ante los siguientes casos: supuestos de cese generados por la dimisión, fallecimiento o pérdida de una cuestión de confianza, aquellos en el que el cese provenga de una moción de censura triunfante, o aquellos en los que la causa inmediata sea la celebración de elecciones generales. Y por último, aquellos en que, con independencia del supuesto originador del cese, este se combina por causa de una investidura frustrada con la disolución de las cámaras y posterior celebración de elecciones generales. En el primero de los supuestos reseñados, la duración temporal tendrá como elemento principal las conversaciones entre las distintas fuerzas políticas de cara a la investidura del concreto candidato. Ahora bien, no todos los casos resultarán idénticos. El caso más conflictivo, en esta específica perspectiva, vendrá presumiblemente constituido por la pérdida de la cuestión de confianza, pues pone de manifiesto una división en la mayoría que permitió la investidura otorgada en su momento. En el supuesto de la dimisión, será su motivación la que acentúe o diluya dicha dificultad. El fallecimiento, por el contrario, no parece que vaya a provocar en principio que el trámite de investidura se alargue, ya que la desaparición física del elemento personal determinante del vínculo fiduciario no indica nada a priori sobre sus apoyos parlamentarios. Y aunque no resulta posible una investidura implícita, no parece ilógico pensar en una investidura cuasi mimética de aquel que supla al presidente. Pese a todo, será la realidad política quien module esta reflexión.
En los supuestos de investidura extraordinaria encontramos la situación más positiva en este exclusivo aspecto temporal. El carácter constructivo genera la inexistencia práctica del periodo de interinidad, la desaparición cuasi absoluta de la figura del gobierno en funciones. No en vano se produce la automática investidura del candidato alternativo presentado. El tercero de los supuestos resulta a priori el modo más habitual de cese del órgano gubernamental y al tiempo el de mayor dilación de la situación en circunstancias ordinarias. Tras la celebración de las elecciones generales habrán de constituirse las cámaras e iniciarse los trámites de investidura ordinaria, consultas, proposición de candidatos, elaboración y presentación del programa de gobierno, etc. De esta manera, la duración temporal puede oscilar entre unas horas, supuesto de la moción de censura, unos días, pérdida de la cuestión de confianza, dimisión, fallecimiento del presidente, o 1 o 2 meses en el supuesto de celebración de elecciones. Caso de que cualquiera de estos supuestos se combine con la investidura frustrada, el lapso de tiempo puede multiplicarse. La cuestión más compleja, cuando se analiza la permanencia en funciones del órgano gubernamental, surge al preguntarnos por el ámbito de actuación de aquel. Es aquí donde se concreta de manera tangible lo que la específica naturaleza de un gobierno en este estado de precariedad gubernamental determina en la práctica. Esta naturaleza, asociada a la difícil determinación previa de todas aquellas actuaciones que un gobierno en funciones debe acometer, impide detallar previamente su ámbito de actuación. Las situaciones a las que puede tener que hacer frente dependen de multitud de variables, resultando complicado establecer soluciones alternativas diversas a la previsión de específicas limitaciones. El diferente significado de los supuestos de cese complica en mayor medida si cabe esta cuestión, pues lo que en un momento puede considerarse legítimo, en otro y a la luz de diferentes circunstancias, puede ser valorado de distinta manera. Nuestra constituyente no determinó en modo alguno la posibilidad de que la permanencia en funciones del órgano gubernamental hubiera de restringir su ámbito de acción. Siguió en ello la tendencia existente en la materia en los diferentes sistemas parlamentarios, donde resultaba completamente extraño hacer reseña alguna. Hubo que esperar casi 20 años desde la aprobación del texto constitucional para que dichas limitaciones hicieran acto de presencia en un cuerpo normativo. La Ley del Gobierno 50/97 se sirvió en su artículo 21 de 2 perspectivas complementarias a la hora de abordar las limitaciones a oponer. Así, especificó, junto a la previsión de conceptos jurídicos indeterminados a los que ajustar el conjunto de la actividad, hasta un total de 6 limitaciones concretas, 5 de las cuales afectarían a todos y cada uno de los supuestos de cese sin distinción entre los mismos. La delimitación positiva con la que acotó el legislador el ámbito de actuación de estos gobiernos fue triple, comenzando por un criterio general de restricción de su actividad al despacho ordinario de los asuntos públicos. Fuera de este campo, solo resultaría posible la actuación, la intervención en supuestos de urgencia, debidamente acreditado, o cuando existieran razones de interés general. Con la primera previsión, el legislador no ha hecho otra cosa que recoger esa convicción generalizada existente sobre el estatus diferenciado de un gobierno en este Estado. Poco más puede afirmarse en sede teórica sobre el mismo, ya que el problema de la previsión de un concepto jurídico indeterminado como este, a la hora de habilitar su ámbito de acción, se reconduce, lógicamente, al análisis casuístico de los supuestos, que será quien le otorgue la solución definitiva. Fuera de este casuismo, poco más puede afirmarse en sede teórica, que no sea referirse únicamente a las esferas de certeza positiva o negativa o a los juicios problemáticos existentes en tales conceptos. A la previsión de la urgencia no cabe verterle críticas. La propia teleología del instituto que estudiamos se conecta indefectiblemente con tal criterio. Si estos órganos no pudieran actuar en estos supuestos, carecería de virtualidad, en tanto que no protegería continuidad alguna. Respecto del interés general, la cuestión es diferente, difícilmente puede negarse la importancia de tal concepto. No en vano no es extraño definir que la actuación de estos se encuentra orientada a la protección del mismo, al igual, lógicamente, que la genérica actuación de un gobierno en situación de normalidad. Ahora bien, lo que en un plano definidor teórico o en el plano de la contienda dialéctica política resulta adecuado, puede no serlo tanto cuando se traspasa al ámbito o plano normativo. Dicho concepto está llamado a convertirse, a nuestro parecer, en válvula de escape para que todas aquellas decisiones gubernamentales que pretenda poner en práctica el legislador y sobre las que dude que puedan ubicarse en los primeros criterios. Con el deslizamiento de este concepto se desvirtúa, en nuestra opinión, cualquier intento acotador de la competencia de un gobierno en estos periodos. Todo ello permite sostener la práctica ausencia de diferenciación entre un gobierno en plenitud competencial u ordinario y el gobierno cesante o en funciones. Ello, lógicamente, con independencia de las previsiones adicionales y específicas que la propia ley señala.
Se llega, sin pretenderlo, a una suerte de concepción casi maximalista de la actuación de un gobierno en funciones durante estos periodos, que se traduciría en el ejercicio por el mismo de todos los negocios, en la conocida interpretación smithiana sobre estas cuestiones. Del gobierno se puede estar hablando durante mucho tiempo. Para ceñirnos al tiempo que tenemos para esta exposición, me voy a referir solo a 5 características en las que no podré profundizar. El gobierno como órgano constitucional, como órgano complejo, como órgano responsable políticamente ante el Parlamento, como órgano autónomo y finalmente como órgano jurisdiccionalmente fiscalizable. Cuando decimos que el gobierno es un órgano constitucional, estamos aludiendo a que la Constitución regula directamente su composición y atribuciones, no prevé simplemente su existencia y remite la regulación a la ley, sino que el título 4 de la Constitución regula en detalle la composición y atribuciones del Gobierno. El desarrollo legislativo lo encontramos en la Ley 50/1997 de 27 de noviembre del Gobierno y en la Ley 6/1997 de 14 de abril de organización y funcionamiento de la Administración General del Estado. Decir que el Gobierno es un órgano constitucional también significa, desde el punto de vista de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que los conflictos de atribuciones que surjan entre el Gobierno y otros órganos constitucionales, el Congreso, el Senado o el Consejo General del Poder Judicial, los resuelve el Tribunal Constitucional. La segunda característica es que el Gobierno es un órgano complejo. Dentro del Gobierno encontramos distintos órganos, algunos unipersonales, otros colegiados, y a su vez podemos establecer una clasificación entre órganos necesarios y órganos eventuales. Dentro de los órganos unipersonales de carácter necesario está el presidente, que dirige la acción del Gobierno y coordina la función de los demás miembros del mismo. Y los ministros, que son responsables de un departamento administrativo, aunque la ley también prevé la posibilidad de ministros sin cartera, que no se ha producido en el modelo español, quizás porque tampoco hemos tenido experiencia a nivel central sobre gobiernos de coalición. Órgano unipersonal de carácter eventual son los vicepresidentes. Esto significa que un gobierno puede tener o no uno o varios vicepresidentes, que a su vez pueden ostentar la condición de ministros. Si de los órganos unipersonales pasamos a los colegiados, el órgano colegiado fundamental es el Consejo de Ministros, compuesto por el presidente, el vicepresidente o vicepresidentes y los ministros. Pero también tienen carácter colegiado las comisiones delegadas del Gobierno, que se constituyen para estudiar cuestiones que afecten a varios ministerios. El Gobierno es un órgano responsable políticamente ante el Parlamento. Esta responsabilidad política se plasma en el momento inicial de formación del Gobierno a través del voto de investidura del presidente del Gobierno, regulado en el artículo 99 de la Constitución. Hago un paréntesis para destacar que así como el presidente tiene la investidura parlamentaria, el resto de miembros del Gobierno, vicepresidente y ministros son nombrados y cesados por el presidente. Y la responsabilidad política ante el Parlamento también se materializa en el momento del cese del Gobierno. El Gobierno cesa cuando se celebran elecciones generales o cuando el Gobierno pierde la confianza parlamentaria a través de los mecanismos de la moción de censura y de la cuestión de confianza. Un tercer supuesto de cese del Gobierno es el de dimisión o fallecimiento del presidente. Es un órgano autónomo. ¿Qué significa que el Gobierno es un órgano autónomo? Significa que está dotado de competencias propias, no es un órgano subordinado al Parlamento o a la jefatura del Estado, sino que está dotado de competencias propias, como aprobar legislación de urgencia, tiene la potestad reglamentaria o la función ejecutiva. Y además realiza una actividad de dirección política, como denota el artículo 97 al decir que el Gobierno dirige la política interior y exterior, la administración civil y militar y la defensa del Estado. Esta actividad del Gobierno es controlable parlamentariamente a través de los distintos mecanismos de control parlamentario, interpelaciones, preguntas o mociones. En relación con las facultades del Gobierno hay que hacer un breve inciso para referirnos a las limitaciones que pesan sobre el Gobierno en funciones. Gobierno en funciones que limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos, según dice el artículo 21 de la Ley 50/1997. El último elemento en el que me quiero detener es en el control jurisdiccional de la acción del Gobierno. Por un lado, por el Tribunal Constitucional, cuando el Gobierno aprueba normas con rango de ley, este control se realiza a través del recurso a la cuestión de inconstitucionalidad, y cuando el Gobierno aprueba normas de rango reglamentario o dicta actos sin valor de ley,
a través del recurso de amparo, si se han vulnerado los derechos fundamentales del 14 al 29 de la Constitución, o a través del conflicto de competencias, si se han invadido competencias de las comunidades autónomas. Junto a este control que despliega el Tribunal Constitucional está el control de la jurisdicción contencioso-administrativa, control de legalidad sobre los reglamentos y sobre los actos administrativos. La importancia o el tema clave en el control jurisdiccional de la acción del Gobierno está en el alcance que tiene este control, el alcance de la revisión jurisdiccional de los denominados actos políticos del Gobierno. La Constitución, en el marco de una estructura de parlamentarismo racionalizado, abordó de manera directa, en sus títulos cuarto y quinto, los diferentes aspectos conformadores del Gobierno, consagrándolo como un órgano constitucional inmediato y diferenciado, garantizando así su existencia y no subordinación a otro órgano. Mediante sus previsiones, reguló con diferente detalle cuestiones como sus competencias, composición, formación, estatuto de sus miembros o relaciones con otros órganos, articulando su estructura mediante los principios presidencial y de colegialidad y consiguiente responsabilidad solidaria y la responsabilidad ministerial derivada de la acción gubernamental. Ahora bien, el constituyente no se limitó a perfilar estas cuestiones, sino que más aún contempló en su artículo 101 los supuestos de cese del mismo, resolviendo a continuación de manera sencilla el problema de la sucesión entre gobiernos, al determinar que el gobierno continuaría en funciones hasta la toma de posesión del siguiente gobierno. El artículo 97 de nuestro texto constitucional, pieza clave en el diseño de poderes por este establecido, que determina las funciones que corresponde verificar o realizar al Gobierno, ha merecido el aplauso por parte de la doctrina por su concreción y pulcritud técnica, que superaría las regulaciones que el constitucionalismo, posterior a la Segunda Guerra Mundial, habría realizado, diferenciando entre la función de Gobierno y la función ejecutiva. Este aplauso suele convertirse en crítica, por lo que a la regulación del artículo 152 del mismo texto, en el que se determina la titularidad de funciones ejecutivas y administrativas por parte de los consejos de gobierno de las comunidades autónomas, expresión que se repite casi indefectiblemente en muchos estatutos de autonomía. De esta manera, el Gobierno se vincula básicamente con el concepto de dirección, establecido por nuestro texto constitucional. Es un órgano constitucional convertido en eje central de nuestro poder, de nuestro régimen político. De este concreto artículo se puede destacar, entre otras cuestiones, como nos recuerda López Guerra, la no sujeción del órgano gubernamental a las directrices parlamentarias, consecuencia de su consideración como órgano constitucional inmediato, y su autonomía a la hora de prefigurar la dirección política del Estado, los fines de la actividad del mismo, que pese a no tratarse de un título autónomo de asignación competencial, sí manifiesta con claridad el papel directivo que revela gráficamente en las múltiples y concretas competencias que tiene asignadas para el cumplimiento de tal función. Nos encontramos ante un órgano colegiado que se encontraría compuesto de un número abierto de componentes, potestativos algunos, necesarios otros, que tendría atribuida como función principal la dirección de la política interior y exterior del Estado, y en el que los principios que trazarían su planeamiento serían el principio presidencial, el principio de colegialidad y su consiguiente responsabilidad solidaria, así como la responsabilidad ministerial de estos en su gestión. Nuestro texto constitucional no se limita a una mención de dicho órgano, de su existencia, de sus competencias, sino que dedica un título entero, el título cuarto, a su regulación. Se encuentra regulado bajo la rúbrica del Gobierno y de la Administración, regulándose en los artículos 97 a 102, debiendo reseñarse cómo en el anteproyecto de la ponencia constitucional el entonces título quinto se encontraba dividido en dos capítulos, regulándose en el primero en el Gobierno y en el segundo la Administración, desapareciendo esa referida división en el dictamen de la Comisión Constitucional del Congreso. Por lo que a la regulación constitucional respecta, debemos destacar que, salvo en lo que se refiere al proceso de nombramiento del candidato a presidente en su puesto ordinario, en donde se puede observar con claridad un mayor detenimiento, la Constitución no regula en profundidad esta figura. Prácticamente desde el momento de la promulgación de la Constitución parecía necesaria una regulación legal de la figura, normación que se ha intentado conseguir en variadas ocasiones, si bien no fue hasta el año 97 cuando por fin se logró aprobar la Ley del Gobierno. Con anterioridad, cabe hacer referencia a los frustrados proyectos de 1980, de 1995, de los gobiernos de los presidentes Suárez y González respectivamente, así como la proposición de ley del Gobierno y de la Administración del Estado presentada por el Grupo Parlamentario Popular durante la quinta legislatura. Parece interesante señalar el dato de que el proyecto del 97 es deudor, claramente deudor, del proyecto de regulación establecido de forma inmediatamente anterior. Pese a la tardía normación, hay que señalar, no obstante, que el Gobierno
había sido con anterioridad afectado por una muy dispersa normativa, como por ejemplo la Ley 1083 de Organización de la Administración Central del Estado, la 1295 de incompatibilidades de los miembros del Gobierno de la Nación, de los altos cargos de la Administración General del Estado, la 3092 del régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, o el Real Decreto 405/92 por el que se reguló el estatuto de los expresidentes del Gobierno, por citar algunos. No obstante, se trataba de normas que solo afectaban aspectos concretos y determinados del mismo, sin proceder a una legislación en su conjunto sobre la materia, con lo que nuestro ordenamiento adolecía de una norma unificadora y sistematizadora del tratamiento normativo del Gobierno. De los tres principios configuradores del Gobierno, esto es, los principios de preeminencia del presidente, principio de colegialidad y principio departamental, prima con claridad en su configuración constitucional aquel primero, en lo que no es sino una tendencia de todo el derecho comparado, como consecuencia de todo un cúmulo de factores de carácter sociológico o histórico, que se vincularían con la visible tendencia a la personalización del poder, dato en el que la cultura de masas ha tenido una fuerte influencia, con toda la ambigüedad que aquel término reviste. En lo relativo a su composición, apuntar muy rápidamente cómo el artículo 98.1 de la Constitución establece que el Gobierno se compone de presidente, vicepresidentes en su caso, ministros y los demás miembros que establezca la ley. Son ciertamente conocidas las discusiones que con ocasión del último inciso de este artículo y consecuencia de la desconstitucionalización de la presente cuestión se produjeron en relación a la posible inclusión o no de los secretarios de Estado dentro del Gobierno. Discusión que zanjó a nivel legal la Ley del Gobierno del 97, que optó en su regulación por la no inclusión de los mismos en el Gobierno, aunque procedió a potenciar su estatus y su ámbito funcional, dentro de su configuración como órganos superiores de la Administración del Estado. Apuntar, por último, que la actuación del Gobierno se rige por la unidad de acción o actuación. A tal efecto corresponde al presidente del Gobierno dirigir la acción del Gobierno, así como coordinar las funciones de los demás miembros del mismo, derivándose esta función en parte de la propuesta que él mismo hace respecto de los diferentes miembros del Gobierno. Algunos autores critican la calificación de colegialidad señalada, en el entendimiento de que la caracterización de dicho principio exigiría unas concreciones que no se corresponderían en este caso con la regulación, aunque hay que considerar que jurídicamente la colegialidad hay que entenderla como la imputabilidad a un órgano de unas actividades que no cabe asignar o atribuir a los miembros individualmente considerados de dicho Gobierno. El artículo 98 de la Constitución establece un severísimo régimen de incompatibilidades para los miembros del Gobierno en el artículo 98.3 y en el 98.4 remite la regulación de su estatuto a una ley que poco más puede decir que repetir las incompatibilidades severas que prevé la Constitución. En efecto, el artículo 14 de la Ley de Gobierno se limita a esto, a reproducir y concretar algunas de estas incompatibilidades. Básicamente, la Constitución asume que un miembro del Gobierno ha de dedicarse con carácter exclusivamente a su cargo, con carácter exclusivo a este cargo, lo que es normal, y excluye que pueda que pueda realizar ninguna otra actividad empresarial o profesional, y también prohíbe que pueda ejercer cualquier otra actividad pública distinta a aquella que le corresponde por su cargo. Solo ve la Constitución con buenos ojos el hecho de que los miembros del Gobierno puedan dedicarse a la función representativa derivada del mandato parlamentario, es decir, que sean diputados y senadores. En la práctica muchos lo son, o la mayoría de los ministros son diputados o son senadores. Realmente aquí existe en la práctica un problema de coordinación de las agendas políticas, de la agenda política intensa de un ministro, con los órdenes del día de votación del Congreso de los Diputados y del Senado, que puede poner algún problema la mayoría parlamentaria, especialmente cuando ésta no es holgada. En muchos países, de hecho, contemplan la figura de un parlamentario sustituto del ministro, exigen a los miembros del Gobierno que renuncien a su conducción de parlamentarios, eso sí permitiéndoles normalmente recuperar el escaño cuando cesan antes de su condición de miembros del Gobierno. En todo caso, son figuras de difícil encaje en nuestra Constitución. En la práctica se permite y es habitual esta compatibilidad. La concreción de estas incompatibilidades se lleva a cabo con un carácter un tanto más minucioso por la propia
ley del gobierno, cuando concreta, bueno, admite que dentro de las actividades privadas, lógicamente puede al menos administrar su patrimonio personal o familiar, un miembro del gobierno, incluso realizar alguna actividad de producción científica o artística, y en relación con la actividad pública especifica que sí que pueden asumir tareas de representación del Estado, lógicamente en las visitas oficiales o de carácter institucional. Es habitual, por ejemplo, que acompañen a los miembros de la Casa Real, o incluso de representación del Estado ante organizaciones o organismos internacionales. Pensemos en la presencia absolutamente habitual e intensa de los miembros del gobierno, de los ministros en los consejos de ministros europeos del ramo, el ECOFIN, el JAI, etcétera, o en otros organismos internacionales de Naciones Unidas o otros regionales. Sin embargo, a pesar de que era difícil, la ley sí que da un paso más allá de la Constitución o de lo que establecía la Constitución, de lo que esbozaba la Constitución, y configura un régimen todavía más estricto de incompatibilidades. Lo hace en una ley del año 2006 con la técnica del conflicto de interés. Lejos de reproducir o lejos de limitarse a reproducir el elenco de incompatibilidades contenido en la Constitución o al que llamaba la Constitución, esta ley lo que se preocupa es de prevenir que pueda producirse cualquier situación que comprometa la objetividad, la independencia, la imparcialidad del miembro del gobierno y más, porque también se aplica a los altos cargos, a los órganos directivos de la administración, hasta el punto de que este régimen de incompatibilidades se prolonga en el tiempo, incluso después de que el miembro del gobierno ha cesado. Por ejemplo, tienen prohibido desempeñar cualquier actividad profesional, privada, empresarial en sociedades mercantiles, en la empresa privada, para entendernos, que desarrolle su actuación en ese ámbito sobre el que anteriormente les había correspondido decidir por razón de su cargo. Vemos que, por tanto, es un régimen de incompatibilidades bastante severo. Pensemos en que prácticamente un ministro de Economía o de Industria o de Justicia tienen absolutamente prohibido el ejercicio de una actividad profesional. Es por eso también que, como garantía de este régimen severísimo de incompatibilidades, se prevé una indemnización para los ministros y secretarios de Estado que garantizan precisamente que este régimen de incompatibilidades que no se va a conculcar y que se va a conseguir prevenir el conflicto de interés en el momento de ejercicio del cargo. El nombramiento ordinario de un nuevo gobierno, dentro de la necesaria relación de confianza Parlamento-Gobierno, puede producirse por la causa de celebración de elecciones generales, de forma estricta la renovación del Congreso de los Diputados, la dimisión o fallecimiento del presidente del Gobierno. En estos supuestos, la formación del nuevo Gobierno precisa un procedimiento para obtener la confianza del Congreso de los Diputados, que se encuentra regulado en forma extensa por el artículo 99 de nuestro texto constitucional. Nuestra norma suprema exige esta investidura positiva del Gobierno, más concretamente de su presidente, a diferencia de otros sistemas, de otros ordenamientos que admitirían las denominadas investiduras tácitas y negativas o de no hostilidad, y sin admitirse tampoco lo que podríamos denominar como cláusulas de automaticidad. La configuración multipartidista de nuestro sistema parlamentario parece recomendar esa previsión y desaconsejaría el recurso a los otros métodos señalados. Un sistema articulado en varias fases, en la que el rey presentará al Congreso un candidato a presidente tras la consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria. En otras monarquías parlamentarias, como la belga, la danesa o la holandesa, se ha recurrido a la presencia de una figura desconocida en nuestra práctica parlamentaria, la figura del formador o informador, figura que también habría existido en la Francia de la Cuarta República, que no solo se encargaría de suministrar los datos al jefe del Estado, sino que igualmente podría proceder a negociar de alguna forma entre las diferentes fuerzas y que incluso, llegado el caso, podría convertirse él mismo en candidato. En otros países como Inglaterra, sin necesidad de verificar esas concretas consultas, apenas son conocidos los resultados de las elecciones y sin mediadores de este tipo, la reina manda formar gobierno al líder del partido vencedor en las mismas. La propuesta de candidato será publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, acto tras el cual se convocará el Pleno de la Cámara para la denominada sesión de investidura, que es abierta con la correspondiente lectura de la propuesta regia, tal y como señalan los artículos 170 y 171 del Reglamento del Congreso de los Diputados. Dicho candidato deberá defender su programa ante la Cámara.
se personaliza en el candidato la investidura parlamentaria, siendo, en palabras de Barcendón, el vértice del que parte todo un conjunto de preceptos constitucionales que convierten al sistema creado por la Constitución en un sistema de clara preeminencia del presidente del Gobierno. No existe limitación de tiempo en la presentación del programa por parte del candidato a presidente, tras lo cual se comienza el debate correspondiente. Finalizado el mismo, se procede a la votación de investidura, votación solemne, pública y por llamamiento. La mayoría precisa para la investidura es la absoluta en primera vuelta, 176 diputados con la actual composición del Congreso, o simple en segunda vuelta. Hasta la fecha, solo en 2 ocasiones se ha obtenido la confianza parlamentaria en segunda vuelta. Una con mayoría absoluta tras la dimisión de Adolfo Suárez con la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo. La segunda con mayoría simple tras las elecciones generales de 2008 con la investidura de José Luis Rodríguez Zapatero. Caso de ser necesaria esa segunda vuelta, el reglamento establece un periodo de 48 horas entre una y otra votación. Espacio de tiempo que tiene por objeto no dilatar la crisis, pero asimismo permitir los diálogos entre los diversos grupos parlamentarios. El hecho de que en última instancia se permita la investidura por mayoría simple lleva a plantearse la necesidad de esta compleja estructura del artículo 99, pues como apuntara Guillar de Luque, podría haberse reducido a prever la dación de confianza por el Congreso por una simple mayoría relativa. En palabras de Alzaga, el uso de los partidos minoritarios de esta doble mayoría, que ha pasado en ocasiones por cobrar mayor peaje en contraprestaciones por dar el apoyo, puede aconsejar introducir una nueva reflexión sobre la posibilidad de reformar este precepto. En el caso de que la confianza no se otorgue ni en primera ni en segunda vuelta, llevará a tramitar sucesivas propuestas de similar manera. Si bien no ha ocurrido hasta la fecha, no hay que descartar que un candidato que ya se hubiera presentado sin éxito ante la Cámara pudiera volver a presentarse, caso de que las circunstancias hubieran cambiado. Tras la investidura del candidato, el presidente del Congreso lo comunicará al rey, procediendo éste a nombrarle como presidente del Gobierno. Por el contrario, la falta de mayoría para la investidura y el transcurso de 2 meses desde la primera votación de investidura provocará la disolución de Congreso y Senado y una nueva convocatoria de elecciones. Una disolución automática que no está sometida a decisión discrecional alguna, que no ha sucedido hasta la fecha, por más que en el ámbito autonómico sí encontramos algunos ejemplos de ello. La articulación de la relación de confianza puede generarse también mediante un procedimiento extraordinario, con la aprobación de una moción de censura. Como ha destacado López Guerra, si bien tanto en la investidura ordinaria como en la extraordinaria se otorga a un candidato la confianza de la Cámara, el término investidura, ahora analizado en esta voz, se suele reservar para el procedimiento ordinario que regula el artículo 99 del texto constitucional. Con relación a la moción de censura, nos remitimos a la voz grabada por la profesora Navas dentro de este mismo proyecto. Estamos ante un término de muchas y variadas acepciones. Así dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua, que es la persona que dirige a cada uno de los departamentos ministeriales en que se divide la gobernación del Estado, o la persona que ejerce algún oficio, empleo o ministerio, o que ministra alguna cosa, o el que va comisionado o enviado por otro, o cualquier representante o agente diplomático. Naturalmente, la que más se ajusta al tema de hoy es la primera, pues designa la persona que dirige alguno de los departamentos ministeriales en que se divide el Gobierno de la Nación, y que en tiempos de la monarquía constitucional también fueron llamados secretarios de Estado o de despacho. En el caso de la Constitución española de 1978, la referencia genérica al ministro como integrante del Gobierno se encuentra en el apartado primero del artículo 98, que no deja dudas de que los miembros del Gobierno son parte integrante del mismo. Y además, así se reitera en el artículo primero, apartado segundo de la Ley 50/1997 de 27 de noviembre de Organización, Competencias y Funciones del Gobierno. Son, al mismo tiempo, órganos unipersonales del Gobierno y jefes o titulares de los diferentes departamentos ministeriales en los que se organiza y estructura la Administración estatal. Por tanto, los ministros ostentan una posición mixta, pues en ocasiones actúan como órganos político-constitucionales y en otras como titulares de órganos o departamentos ministeriales de la Administración del Estado. Ahora bien, en su faceta más política debe matizarse que en todo caso están sometidos a la dirección y coordinación del presidente del Gobierno. Así lo prescribe el artículo 98, apartado segundo de la Constitución española, en el bien entendido de que no están subordinados jerárquicamente a él en sentido estricto, pero sí por la sencilla razón de que es el presidente el que fija
el programa político del Gobierno y, por tanto, corresponde a este último la efectiva dirección política del mismo. Y es, además, a este al que corresponde el nombramiento y cese de los ministros, según establece el artículo 62e y 100 de la Constitución, que se reitera también en el artículo 2, apartado segundo, letra K de la Ley 50/1997 del Gobierno. Están obligados, como el resto de miembros del Gobierno, a prestar juramento o promesa de cumplir fielmente las obligaciones propias de su cargo, con lealtad al Rey, y de guardar y hacer guardar la Constitución del Estado, así como de mantener secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros. Por su parte, en lo que se refiere a sus funciones, según artículo 4 de la Ley 50/1997 del Gobierno, como titulares de los departamentos ministeriales, tienen competencia y responsabilidad en la esfera específica de su actuación y les corresponde el ejercicio de las siguientes funciones: desarrollar la acción del Gobierno en el ámbito de su departamento de conformidad con los acuerdos adoptados en el Consejo de Ministros o con las directrices del presidente del Gobierno. Ejercer la potestad reglamentaria en las materias propias de su departamento ministerial. Ejercer cuantas otras competencias les atribuyan las leyes, las normas de organización y funcionamiento del Gobierno y cualesquiera otras disposiciones, y refrendar, en su caso, los actos del Rey en la materia de su competencia. Y ocasionalmente el presidente del Gobierno puede encomendarles la coordinación de áreas generales de la acción gubernamental. Por lo que respecta a su régimen de responsabilidad, y más concretamente en materia de su responsabilidad política, es la misma que la del resto de miembros del Gobierno, desde el momento en que el artículo 108 de la Constitución española señala la responsabilidad política solidaria de todos los miembros del Gobierno. Están, por tanto, sometidos al control político que ejercen las Cortes Generales, teniendo la obligación de comparecer ante las mismas cuando éstas lo requieran y de contestar a las preguntas e interpelaciones que se les formulen. Además, no lo prevé expresamente la Constitución, pero la práctica parlamentaria ha desarrollado las denominadas mociones individuales de reprobación, si bien con resultados poco alentadores, porque hasta la fecha solo una ha triunfado bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Por lo que respecta a su responsabilidad criminal, esta corresponde a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, y de esto no hay duda porque nunca se ha dudado de su condición de miembro del Gobierno. Y por lo que concierne a su responsabilidad administrativa, será sustanciada ante las salas de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional. Por otra parte, merece recordarse que cabe la posibilidad de nombrar ministros sin cartera, que en alguna ocasión han sido llamados ministros adjuntos al presidente. A ello se refiere el artículo 4 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado y el artículo 4, apartado segundo, de la Ley del Gobierno. Dice este último precepto que, además de los ministros titulares de un departamento, pueden existir los ministros sin cartera a los que se les atribuirá la responsabilidad de determinadas funciones gubernamentales. Con carácter general, la posibilidad de nombrar ministros sin cartera surge como técnica empleada en otros ordenamientos para lograr un adecuado equilibrio numérico en el caso de gobiernos de coalición, o para encomendarles tareas coyunturales a especialistas que se incluirían en el Gobierno por la especial trascendencia de su función. A pesar de su especial naturaleza jurídica, forman parte del Consejo de Ministros y hay que reconocerles, por tanto, su plena condición de miembro del Gobierno. En este sentido, recuerda Santa María que el ligamen entre los conceptos de ministro o ministerio no es, pues, bidireccional, porque todo ministerio debe de tener a su frente un ministro, pero todo ministro no necesariamente tendrá aparejado un ministerio. Dicho esto, esto no impide que dispongan de un aparato administrativo a su servicio, aunque no pueda ser calificado formalmente de ministerio. Además, debemos recordar que algunos ministros, que no son ministros sin cartera, tienen categorías peculiares, por ejemplo, el ministro portavoz del Gobierno o el ministro de la Presidencia, que son titulares de departamentos ministeriales más reducidos y, por lo general, de apoyo a la presidencia. En materia protocolaria, en los actos oficiales ocupan el lugar inmediatamente posterior a los miembros de la familia real, los presidentes de las altas instituciones del Estado y los vicepresidentes del Gobierno.
Y en cuanto a su régimen de incompatibilidades, les es aplicable el régimen general de todos los miembros del Gobierno. El principio de dirección presidencial es uno de los 3 ejes sobre los que se configura el funcionamiento del órgano gubernamental. Dirección presidencial, colegialidad y responsabilidad subsidiaria, junto al principio departamental. Existen varios factores constitucionales que tienden a establecer un cierto liderazgo del presidente del Gobierno. Por un lado, el proceso o mecanismo de investidura, regulado por el artículo 99 del texto constitucional. No en vano, allí se establece que el candidato propuesto por el rey a la presidencia del Gobierno expondrá su programa político de gobierno. Una confianza otorgada en consecuencia sobre su persona y un programa. Confianza que no se otorga a ese futuro equipo de gobierno, a esos ministros que la Cámara desconoce quiénes serán finalmente. Vinculado a ello, el artículo 100, el hecho de que el nombramiento de los demás miembros del Gobierno se lleva a cabo por el rey a propuesta de su presidente. Nombramiento y también cese. Pues por Real Decreto podrá crear, suprimir o modificar los diferentes departamentos ministeriales, correspondiéndole la aprobación de la estructura orgánica de la presidencia del Gobierno. Una deslegalización necesaria en materia organizativa. Convoca, preside y fija el orden del día en las reuniones del Consejo de Ministros, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 62G del texto constitucional. En palabras de Barcendón, su papel de director y coordinador del Gobierno le permite al presidente establecer sobre los miembros del mismo una relación de mando-obediencia, cuya sanción última es la destitución. En buena lógica, le compete la atribución de la dirección de la acción del Gobierno y la coordinación de las funciones de los demás miembros del Gobierno, conforme prevé el artículo 98. Resolverá los eventuales conflictos de atribuciones que pudieran surgir entre los diferentes ministerios. También el mecanismo previsto en la cuestión de confianza, artículo 112, o la disolución de las cámaras, artículo 115, como competencias al presidente atribuidas, son otros de los elementos que nos ponen de manifiesto esa clara primacía. La exigencia de una necesaria previa deliberación en Consejo de Ministros poco añade, puesto que en cualquier caso se trata de una competencia exclusiva ese planteamiento de esa cuestión o esa disolución de las cámaras. Interesa también destacar que el planteamiento de un recurso de inconstitucionalidad también le corresponde en exclusividad, según dispone el artículo 162.1a del texto constitucional. Y el presidente representa al Gobierno, no lo establece de forma específica el texto constitucional, aunque resulta evidente. Sí lo establece la ley del Gobierno, por el contrario, en lugar destacado. Establece el programa del mismo, determinando las líneas directrices de su política. Propone la convocatoria de un referéndum consultivo, eso sí, con la preceptiva previa autorización del Congreso de los Diputados. Dirige la política de defensa. Ejerce respecto de las Fuerzas Armadas las funciones previstas en la legislación reguladora de la defensa nacional y de la organización militar. Principio de dirección presidencial, por tanto, que se compagina con la colegialidad y la responsabilidad solidaria de los miembros del Gobierno, y con el principio departamental, que otorga al titular de cada departamento de autonomía y, por supuesto, de responsabilidad dentro del ámbito de su respectiva gestión, que se articulan, más siendo, como hemos apuntado, el determinante el principio de dirección presidencial, el principio de canciller, frente al principio departamental o ministerial o principio de gabinete. Todos estos ingredientes constitucionales que, como apunta Alzaga, aspiraban a garantizar una cierta preeminencia del presidente del Gobierno, han terminado por dar sus frutos con creces, entre otras razones porque la férrea jerarquía de los partidos, todavía en 1978 no intuible en su magnitud presente, le convierte en más que eso, líder del partido mayoritario, vencedor de las últimas elecciones generales, ello en un país demasiado proclive a valorar mucho más las imágenes personales que las ideas o programas de los partidos. Apuntar por último que para ser presidente del Gobierno, al igual que para el resto de miembros del Gobierno, solo se exigirá ser español, mayor de edad, disfrutar de los derechos de sufragio activo y pasivo y no encontrarse inhabilitado por sentencia judicial firme para ejercer empleo o cargo público. No se exigen otros requisitos como una mayor edad, por ejemplo, como se hace en Estados Unidos, 35 años para poder ser elegido presidente en los Estados Unidos de América. Para la figura potestativa del vicepresidente o vicepresidentes del Gobierno, disponibles por el presidente, para el procedimiento específico de investidura del presidente, para el procedimiento ordinario, extraordinario, nos remitimos a las correspondientes voces grabadas en este mismo proyecto. El artículo 99 del texto constitucional establece que el candidato propuesto a la presidencia del Gobierno expondrá ante el Congreso de los Diputados el programa político del Gobierno que pretenda formar y solicitará la confianza de la Cámara. Es este, el programa, por tanto, uno de los elementos en la relación fiduciaria que se establece entre el Congreso y el Gobierno. No es el procedimiento de investidura, recogido en dicho artículo, el único momento en que en dicho cuerpo normativo se hace referencia al programa,
ya que en el artículo 112, donde se contempla la posible presentación de una cuestión de confianza por parte del presidente, esta puede presentarse sobre el programa y, en su caso, sobre una declaración de política general. No se recoge, por el contrario, al abordar la moción de censura en el artículo 113 de la Constitución, aunque sí hace referencia a ello el Reglamento del Congreso de los Diputados en su artículo 177. Así, el debate de la moción se inicia por la defensa de la misma por parte de uno de los diputados firmantes, pudiendo intervenir el candidato propuesto para exponer el programa político del gobierno que pretenda formar. Ahora bien, más allá de esa genérica referencia en la investidura, en la cuestión de confianza o en la moción de censura, nada se establece sobre su eventual contenido. Como apunta López Guerra, de la imposibilidad de poder trazar líneas de acción detalladas ante acontecimientos de difícil previsibilidad, el programa de gobierno tiene forzosamente que referirse a las directrices generales que se proponen para la dirección política, sin posibilidad de entrar en consideraciones de corte más minucioso. Entrarían, por tanto, esquemas de acción, propuestas de actuación. Podría incluir, aunque no suele ser habitual, la composición del gobierno a formar. De cualquier forma, lo cierto es que al hablar del programa de gobierno coincidimos con Nicolás Muñiz cuando afirma que el requerimiento de la presentación del mismo no es sino el resultado de una idealización y racionalización exagerada de la acción política. El carácter no vinculante del programa no impide señalar la importancia de que el mismo habilita debatir las líneas apuntadas por el candidato, que de alguna manera podría servir teóricamente de forma abstracta como punto de referencia del mecanismo de control parlamentario. Un programa como compromiso difuso que todo lo más puede tener una mayor relevancia en los supuestos de gobiernos de coalición que hasta la fecha no hemos conocido. Puede incluir en esos casos parte de los compromisos alcanzados, aunque con interés mínimamente informativo. Lo cierto es que en realidad el candidato a presidente del gobierno es el único elemento definitorio en la relación fiduciaria que se articula tras la investidura, ya que es este el que tiene el monopolio de la confianza, produciendo su variación el cese de todo el gobierno. No en vano nos encontramos ante un origen personalizado de la relación de confianza, contrapuesto a una hipotética investidura colegiada. Secretarios de Estado son, de modo muy intuitivo, podemos decir, los niveles 2 del gobierno. Esta afirmación, que es bastante certera, por otro lado, requiere una matización inmediata, y es que la propia ley que regula a los secretarios de Estado les perfila como órganos bifrontes, en el sentido de, por un lado, son gobierno y por otro son administración. Son bisagra entre una y otra, son, en palabras de la ley, un engarce fundamental. Como gobierno se regulan en la ley de gobierno y como parte de la administración se regulan en la ley que se ocupa de ella, en la ley de organización y funcionamiento de la Administración General del Estado, LOFAGE en su acrónimo. La Constitución, desde luego, no regula a los secretarios de Estado, aunque sí que aludiría a ellos cuando establece que son miembros del gobierno el presidente, los vicepresidentes si existen, o en su caso, y los ministros y los demás miembros que establezca la ley. Es la ley la que establece a los secretarios de Estado, pero los excluye del gobierno en sentido propio, probablemente para no ampliar en exceso el fuero especial que la propia Constitución en su artículo 102 reserva a estos miembros del gobierno. Por tanto, la configuración de los secretarios de Estado en la ley de gobierno tiende a despojarlos, al menos en una primera aproximación, de su condición política de miembro de gobierno en sentido material. Dice de ellos que son, en su artículo 7, que son órganos superiores de la Administración General del Estado. Pero si seguimos leyendo la ley y otra serie de normas, como pueden ser el Reglamento del Congreso del Senado, que contemplan su existencia, veremos que, lejos de ser un mero órgano superior de la Administración, tiene una inevitable dimensión y alma política. La propia ley de gobierno, después de decir que son órganos superiores de la Administración, les hace responsables directos de la ejecución de la acción de gobierno en su área que tengan encomendada. Pensemos en el secretario de Estado de Cambio Climático, pues será responsable de esa área no pequeña, como a nadie se le escapa, de esa gestión de gobierno. Por tanto, la propia ley asume esta dimensión política, les califica incluso de órgano también de colaboración y apoyo del gobierno, incluso prevé la existencia para ellos de un pequeño gabinete que es el equivalente, aunque en muy reducidas dimensiones, que el que corresponde a los ministros. Por otro lado, tampoco es muy claro la diferencia entre las funciones que corresponderían a un nivel 1
y a un nivel 2, o sea, un ministro, un secretario de Estado, a veces en el tiempo van cambiando. Por ejemplo, las relaciones con las Cortes durante años fueron una competencia exclusiva y propia de un ministro, el de relaciones con las Cortes, y desde hace ya años se asumen por un secretario de Estado incluido en el organigrama del Ministerio de Presidencia. Pero es más importante la configuración que va haciendo nuevamente la ley del gobierno, cuando, por ejemplo, contempla que puedan asistir, si son convocados a ellos, al Consejo de Ministros, o que asuman las tareas delegadas, competencias delegadas del propio ministro, o incluso la previsión del reglamento del Congreso y del Senado, que los configura como sujetos pasivos del control político que el Parlamento, al que el Parlamento somete al Gobierno, en el sentido de que pueden y deben responder a preguntas orales en comisión y comparecer allí, en comisión y no en pleno, que está reservado para los miembros del Gobierno. Pero su tarea política, su función política esencial es asistir a la comisión delegada de los secretarios, a la comisión general, perdón, de los secretarios de Estado y subsecretarios, que es el órgano por excelencia de preparación del Consejo de Ministros. Ellos son miembros de esta comisión general que, como hemos explicado en la voz del Consejo de Ministros, decide algunos asuntos, filtra los asuntos más bien del Consejo de Ministros, hasta el punto que los que en estos niveles 2 de gobierno no plantean problemas se incluyen directamente en un índice verde que el Consejo de Ministros aprueba de un modo más rápido y casi examinándolos como un mero trámite formal, sin entrar a debatir su contenido. Mientras que aquellos asuntos que se incluyen en un índice rojo, aquellos que que tienen una mayor trascendencia o que han supuesto alguna discrepancia, sí que se reservan para ser debatidos y decididos en el Consejo de Ministros. Por tanto, una tarea de filtro esencial en el funcionamiento del Gobierno. El alma administrativa de los secretarios de Estado se regula en la Ley Orgánica de Funcionamiento de la Administración, la LOFAGE, que ya he mencionado en su artículo 14, donde se establece dónde se les ubica en la jerarquía administrativa, por debajo del ministro y por encima de una serie de órganos directivos de la Administración, director general, subsecretarios, secretarios generales, etc., y les asignan las funciones de una fuerte carga administrativa, de propuesta, de nombramientos de muchos de estos órganos, pero también de resolución de recursos, de realización de contratos, etc. Sin embargo, es la propia Ley Orgánica de Funcionamiento de la Administración General del Estado la que nos da la clave que sirve para cerrar esta visión aproximativa del secretario de Estado como nivel 2 de gobierno. Y es que, a diferencia de lo que sucede con los otros órganos, con los órganos directivos de la Administración, se les excluye el requisito de la profesionalización. No se exige que sean funcionarios de carrera, primando así o privilegiando el vínculo político, de confianza política que recae en el secretario de Estado, que son nombrados por el Consejo de Ministros a propuesta del ministro del que depende. La Constitución apenas contiene referencias indirectas al tema de los secretos oficiales. En el artículo 105, letra B de la Constitución, se dice: la seguridad y defensa del Estado aparecen como una excepción al derecho de los ciudadanos a acceder a los archivos y registros administrativos. La otra referencia la encontramos en el artículo 97, donde la defensa del Estado es una tarea encomendada al Gobierno. Al margen de estas referencias indirectas, no encontramos un régimen de los secretos oficiales en la Constitución. Este régimen aparece desarrollado en el ámbito legislativo en una ley preconstitucional, la Ley 9/1968 de 5 de abril, reguladora de los secretos oficiales. En el año 78 esta ley fue reformada por la Ley 48/1978 para adaptarla a la vigente Constitución. El tema de los secretos oficiales ha sido abordado por distintos autores y dentro del ámbito del derecho constitucional destaca la obra de Susana Sánchez Ferro, El secreto de Estado, publicada en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales en el año 2006, que seguiré en esta exposición. Son 3 los temas en los que me detendré, por ser aquellos que tienen una mayor relevancia constitucional. En primer lugar, el poder de clasificación de los secretos de la información como una facultad atribuida al Gobierno. El segundo tema, el control político por parte del Parlamento. Y, en tercer lugar, el control jurisdiccional, un tema que se planteó fundamentalmente como consecuencia de las sentencias en los papeles del CSIC.
respecto del poder de clasificación que ostenta el Gobierno, aparece en la Ley 9/1968, que lo atribuye en concreto al Consejo de Ministros, que tiene la potestad, la competencia de clasificación y también de cancelación de una información o documento o asunto como materia clasificada. También se atribuye en la ley esta competencia a la Junta de Jefes de Estado Mayor. El problema surge porque este órgano ha desaparecido en la Ley Orgánica 5/2005 de Defensa Nacional. Tendrá en carácter secreto no solo la información que clasifica el Gobierno, sino si determinada información que aparece prevista de esta forma en la ley. Así, por ejemplo, las siguientes leyes: la Ley 11/1995 de 11 de mayo sobre gastos reservados, la Ley 49/1999 de 20 de diciembre sobre armas químicas, la Ley 11/2002 de 6 de mayo sobre actividades del CNI, o la Ley Orgánica 2/2002 de 6 de mayo sobre las actuaciones del magistrado del Tribunal Supremo que autoriza entradas a domicilio o escuchas telefónicas en relación con la actividad del CNI, declaran determinada información como clasificada. El control político encomendado al Congreso de los Diputados y el Senado aparece reconocido en el artículo 10.2 de la ley. Este control se ejerce, según la ley, en los términos que prevean los reglamentos parlamentarios. Si vamos a los reglamentos parlamentarios, apenas encontramos referencias al tema del control político de los secretos oficiales. Solo algunas referencias relacionadas con el carácter secreto de las sesiones de las comisiones parlamentarias, en los artículos 63 y 64 del Reglamento del Congreso y en el artículo 75 del Reglamento del Senado. Al margen de estas disposiciones reglamentarias hay que citar una resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados de 11 de mayo de 2004 sobre secretos oficiales. En el plano de funcionamiento práctico hay que citar la actividad de la Comisión de Control de los Créditos destinados a gastos reservados del Congreso de los Diputados, donde comparece en ocasiones el presidente del CNI. Si nos movemos del ámbito del control político parlamentario al del control jurídico, como decía al comienzo, las sentencias de referencia son, por un lado, 3 sentencias del Tribunal Supremo y una del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, las 4 en relación con la clasificación de los papeles en el caso del CSIC, una serie de documentación que estaba en manos del Servicio Secreto sobre la lucha antiterrorista, sobre actividades ilegales en la lucha antiterrorista, y que en el curso de una investigación penal pues se plantea un conflicto entre el juzgado, entre el juez de la Audiencia Nacional, que pide la desclasificación de los secretos, y el Gobierno, que se niega a desclasificar los papeles. El control que lleva a cabo la Sala Tercera del Tribunal Supremo de los actos de clasificación y desclasificación que realiza el Consejo de Ministros es posible. Este control es posible una vez suprimida la exención de control de los actos políticos que aparecía prevista en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Una vez desaparecida esta exención, la clave está en el alcance del control. ¿Cuál es el parámetro, qué elementos podemos utilizar para controlar la decisión del Gobierno de clasificar o de no desclasificar una información sobre secreta? Y en este sentido, la mayoría de la doctrina destaca la posibilidad de control sobre los elementos reglados del acto y sobre el procedimiento, incluyendo dentro de los elementos reglados del acto el tema de la motivación. Y desde el ámbito ya no contencioso administrativo, sino desde el punto de vista civil y penal, el problema se plantea desde el momento en el que un juez quiere acceder a la información clasificada como secreto. La legislación española no prevé la posibilidad de que un juez imponga al Gobierno la entrega o aportación de información clasificada. Esta es una potestad discrecional del Gobierno, controlable jurisdiccionalmente a través de la vía que hemos señalado anteriormente. Y si vamos a la legislación procesal, en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, artículo 417.2 y 371 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, encontramos una referencia a los secretos en relación con la obligación que tienen los funcionarios de no declarar en aquellas materias relacionadas con los mismos.